Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer una breve explicación sobre este ejercicio del libro de Mecánica de Materiales de BIR de la quinta edición, cual nos dice que una fuerza horizontal de magnitud de 150 libras se aplica al extremo D de la palanca ABD, sabiendo que la porción AB tiene un diámetro de 1.2 pulgadas. Entonces nos pide determinar los esfuerzos normales y cortantes de un elemento situado en el punto H con los lados paralelos al eje X y al eje Y, y nos pide los planos principales y esfuerzos principales en el punto H. Bueno, para darle solución a este ejercicio, lo primero que tenemos que definir son las coordenadas. Primero, la fuerza está en el eje Z. Tenemos dos clases de desplazamiento, en el eje X y en el eje Y. ¿Cierto? Entonces vamos a decir o a pensar fuerza en Z, desplazamiento en X, ¿dónde nos podía quedar el momento? En el eje Y. Recordemos que el momento siempre se toma o queda en el plano donde no se está trabajando. Si la fuerza está en Z, desplazamiento en X, entonces podemos identificar que este es el torsor, ya que nos hace rotar el punto H en este sentido. Entonces, el momento torsor en el eje Y es igual a la fuerza Z aplicada en este brazo, esta palanca, por el desplazamiento en el eje X. Entonces sería 150 por 18 pulgadas, nos daría 2.7 kg por pulgada, haciendo la conversión. Lo mismo haríamos para el momento flector del eje X. La misma fuerza Z, ahora la voy a trasladar con el desplazamiento en Y. Entonces decimos la fuerza en Z, el desplazamiento en Y, quedaría un momento en X, que debe ser en sentido, la rotación debería ser en sentido horario del eje negativo. Entonces nos quedaría que momento flector el eje X es igual a la fuerza aplicada de 150 por el desplazamiento en Y, 10 pulgadas, para un total de 1.5 kg por pulgada. 1.5 kg por pulgada. Bueno, estos son los momentos torsor y el momento flector. Podríamos hallar los esfuerzos normales. Entonces, para determinar los planos principales, los esfuerzos principales en el punto H, necesitamos los esfuerzos. Recordemos que en el eje X y Y van los esfuerzos normales o de flexión. Entonces, el momento torsor, este momento torsor me sirve para calcular los esfuerzos cortantes y el momento flector me sirve para calcular los esfuerzos en X o en Y. Este dibujo acá muestra las rotaciones en sentido antihorario positivo para el torque y en sentido horario negativo para el momento flector. Ahora vamos a calcular los esfuerzos de flexión en el eje Y, es la que me hace producir el momento en el flector en el eje X por rotación. Entonces tenemos que el esfuerzo en Y es igual a 1.5 kg por pulgada por 0.6 sobre un cuarto de pi por 0.6 a la 4, para un total de 8.84 kg. Esto para el esfuerzo normal en Y. Ahora tenemos que definir el esfuerzo de torsión, con lo cual tenemos que, por esta fórmula, reemplazando valores, tenemos que 2.7 kg por 0.6 sobre un medio de pi por 0.6 a la 4, da un total de 7.96 kg para el momento para el torsor, para el esfuerzo de torsión. Ahora vamos a identificar los esfuerzos, dónde van, el estado de torsión. Como les dije, el esfuerzo de torsión como tal es el torque XY, aquí lo vemos, que es el valor de 7.96, pero el esfuerzo de flexión podría variar entre X y Y.
Eso depende de cómo lo interpretemos. Entonces, cuando el momento flector rota en X, el momento flector rota en X, ¿qué le pasa al punto H? Pues tendríamos que pensarlo. Si nos fijamos en la rotación en el eje X, el punto H va a tender a estirar. Por lo tanto, la flechita iría hacia afuera. Y el esfuerzo en Y corresponde a la fuerza de flexión en este caso. Y el esfuerzo en X es 0, ¿por qué? Porque no tengo nada que estirarle. Si hice una rotación en Z, para que me dejaría estirar el eje que, en este caso, pero en este caso no existe. Entonces, con estos valores definidos, vamos a definir el centro, que recordemos que es la suma de los esfuerzos. Tenemos el esfuerzo en X que no tenemos en el momento más el esfuerzo en Y, un total de 4.42 a 6. Para el esfuerzo promedio, que sería la resta de los dos, sabiendo que uno tiene el valor de 0, nos quedaría igual, para un valor de 4.42 que es 6. Y en el radio, vayamos a través de esta fórmula, es cuadrada de esfuerzo promedio al cuadrado por esfuerzo de torsión al cuadrado, para un total de 9.6. En este valor podemos determinar el esfuerzo máximo y el mínimo. Como el radio es mayor, el centro, entonces ya sé que el esfuerzo mínimo es R menos C, porque me va a quedar justamente al lado de la compresión. Así que el mínimo sería R menos C para un total de 9.1 menos 4.2 igual a 4.68. Y para el máximo sería R más C, la suma de los dos. 4.42 más 9.1 igual a 13.52 que es 6. Con esto determinamos los esfuerzos principales, pero recuerden que el máximo y el mínimo, recuerden que el máximo y el mínimo son los esfuerzos principales y el constante máximo es el radio. Entonces con esto resolvemos dos preguntas que nos hace el ejercicio. Ahora la otra pregunta, esto que nos pide el ejercicio tiene que ver con el momento, con los planos. Esto lo hacemos a través del círculo de Mott, identificando los puntos A y B. Tenemos los puntos A y B. Recordemos que A es el esfuerzo en X y B es el esfuerzo en Y. Aquí tenemos el centro, el radio, los esfuerzos máximos y mínimos, el esfuerzo de torsión, los ángulos. Entonces, si nosotros nos paramos en X y miramos hacia dónde me hace girar esta flecha, trazo la diagonal entre A y B, que tiene que cruzar por el centro de la circunferencia, y aquí me salen los dos ángulos. El delta con la horizontal y el gamma con la vertical. Aquí podemos sacar los ángulos también, tomando siempre el triángulo con el opuesto, reconociendo el ángulo opuesto, el centro de torsión y el opuesto, el adyacente, con el esfuerzo promedio. Aquí podemos ver las coordenadas del punto A y del punto B. El esfuerzo en X es 0, el esfuerzo de torsión 7.96 para el punto B, las mismas coordenadas. Y ahora podemos hallar el valor de los ángulos. Para teta, tenemos que teta es igual a un medio de tangente a la menos 1, 7.96 sobre 4.42. Esto nos da un valor de 30.48 grados, aproximadamente 30.5. Sabiendo que esto es un ángulo recto de 90 grados, le restamos a teta, le restamos a 90, le damos teta y nos queda el valor de gamma de 59.5. Esos ángulos
de los ángulos son los que definen los planos principales. Theta me representa el plano con el esfuerzo principal y gamma me representa por torsión. Ahora hay que saber en qué sentido nos giramos. Entonces para eso vamos a pararnos aquí en el eje X. Tengo que rotar hacia el eje A, hacia el punto A. Entonces voy a tener que rotar mi eje X en sentido horario, por lo tanto el plano va en sentido, en este sentido, y representa los esfuerzos mínimos y máximos, como podemos ver acá. Esfuerzo mínimo y esfuerzo máximo. Lo mismo para el cortante máximo, tiene sentido opuesto. Ahí tengo que tomar el eje Y, tratar de rotar el eje Y y dejarlo en la línea, dejarlo en la línea entre A y B. Entonces este giro sería sentido antihorario positivo. Por lo tanto el esquema me quedaría de esta forma: el valor del centro, el esfuerzo de torsión y el esfuerzo normal. Recuerden que los esfuerzos van hacia afuera. El centro de la circunferencia y el torque representa el radio. El cortante, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Bueno, con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias.